Con nosotros la doctora Ana Teresa Bernal, concejal de Bogotá y desde luego protagonista, pero además cercana al pacto histórico y al nuevo gobierno en nuestro país, liderado por el presidente electo Gustavo Petro. Está con nosotros. Doctora Ana Teresa, un cordialísimo saludo. Bienvenida a Troya Noticias. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Un saludo muy especial a ustedes, Troya Noticias. De verdad que hace mucho no hablábamos, pero muy contenta de saludarlos y de saber que podemos conversar sobre este momento que está viviendo el país tan importante. ¿Qué fue definitivo? ¿Qué fue lo que la gente votó en las urnas, doctora Ana Teresa Bernal, respaldando la propuesta de Gustavo Petro, de Francia Márquez, del pacto histórico? ¿Qué fue lo que contribuyó en el panorama político de nuestro país para este triunfo del pacto histórico desde su opinión? Yo pienso que no es solamente unas elecciones, es una historia que no había sucedido antes. En realidad el pueblo colombiano había sido frustrado muchas veces en sus aspiraciones, porque Colombia ha tenido un gran defecto, y es que la exclusión política ha sido una constante. Usted sabe que durante muchos años estuvimos bajo dos partidos políticos, que eran el liberal y el conservador. Se hizo luego la Constitución del 91, pero eso no logró cambiar esa costumbre política de que se turnan los mismos siempre en el gobierno. Entonces se crearon nuevos partidos con nuevos nombres, pero que realmente no eran un cambio, no eran la transformación democrática en el sentido de mayor inclusión. Entonces el símbolo, para mí el símbolo es un símbolo muy grande, ¿no? El símbolo es una mujer como Francia Márquez, que representa toda la población de este país afrodescendiente, que es muy grande, que además tiene problemas muy muy fuertes, como son el tema, todo el Pacífico, el problema de la pobreza, los temas de violencia, de victimización de muchas comunidades, el Caribe colombiano también con mucha pobreza, muchísima, y con la situación del conflicto que azotó tan terriblemente. Doctora Ana Teresa, continúe. Sí, Luis Guillermo. Pues yo diría inclusión social es una clave. Usted, no sé si usted vio cantidades de videos de campesinos que no les llegó el transporte y caminaban hasta las cabeceras municipales para poder votar, indígenas en sus chalupas, en las chivas, en cantidades, buscando los puestos de votación para poder dar su voto. Yo creo que inclusión social es una palabra muy grande e importante en este momento. Eso significa que el cambio que tanto se ha pedido implica que tenemos que tener muy presentes todas estas poblaciones que han sido olvidadas, que no han sido tenidas en cuenta y que sufren las consecuencias de la guerra y de la pobreza. Inclusión social, pero también la necesidad de que Colombia no dependa tanto de las importaciones, del petróleo, que Colombia dé un salto cualitativo en la economía, que Colombia produzca, porque tenemos con qué y cómo, que Colombia pueda desarrollarse industrialmente, que Colombia, el campo no siga estando quieto como hasta ahora. Los grandes terrenos cultivables pues no se están utilizando como deberían utilizarse, y también Me concentro en esta entrevista. El tema de la paz como un tema importantísimo, de avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz, de hacer la paz con otros actores como el ELN, que ya escribió un comunicado dispuesto también al diálogo. Yo creo que todo eso hace parte de los votos de ayer. La anticorrupción, esto no puede seguir por ese camino del robo del erario público, que con toda esa cantidad de plata que se roba, se podrían hacer miles de cosas, de viviendas, de escuelas, para la gente que más las necesita. Yo creo que se trata de todo eso, y obviamente de no asustar, de no generar
pánico económico. Ya creo que el mundo entero incluso ha recibido con beneplácito este triunfo. Ya el presidente Biden, los presidentes de muchos países aplaudieron esta decisión del pueblo colombiano, y se trata es que nos unamos y echar para adelante. Sí, escuchándola atentamente, doctora Ana Teresa, pues lo cierto es que viendo el discurso uno nota un argumento de inclusión en el presidente electo Gustavo Petro, de llamar a las distintas vertientes políticas y demás. ¿Cómo vencer esos miedos que se han generado en algunos sectores frente al periodo de presidencia de Gustavo Petro, especialmente en algunos sectores empresariales y demás? ¿Qué cree usted se deberá hacer para cambiar esa imagen de que ellos van a ser afectados y que tienen que irse con sus empresas y demás del país? Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que hacer. Darles confianza, porque ya lo ha dicho Petro muchas veces, el sector al que se le va a estar, poniendo atención en el pago de impuestos es, pues, a toda la sociedad, obviamente, que tenemos el deber de hacerlo, pero hay unos sectores que no pagan los impuestos que deberían pagar, que ganan demasiado, que él decía 4.000 familias más o menos, que no es que se les vaya a quitar nada, no es que se les vaya a expropiar absolutamente nada, es que paguen los impuestos que deben pagar. Eso creo que es lógico, entendible en cualquier parte del mundo. El que más tiene, pues paga más impuestos porque tiene más. Entonces creo que en ese sentido va a haber equilibrio, va a haber equidad, y va a haber que cada quien pague lo que tiene que pagar, y quienes no tienen, pues habrá que ayudarles y habrá que subsidiarles en muchas cosas. Los más viejos, los más pobres, pues tendrán derecho a que el Estado pueda subsidiar lo que necesiten. Imagínense cuánta gente no conocemos que ya no trabaja porque no le dan empleo. Aquí en Colombia el tema de la edad se convirtió en un obstáculo para laborar. O sea, una persona mayor de 50 años difícilmente consigue un empleo, pero la mayoría de estas personas no tienen pensión. Entonces es revisar las necesidades que tiene la gente. Uno ve cantidades de personas, de adultos mayores, que no tienen pensión, no tienen nada, no tienen vivienda, no tienen incluso quienes de una mano. Todo eso hay que mirarlo, porque se trata de construir una Colombia en la que todos quepamos. Y esa frase que ha causado tantas, algunos la ven con muy buenos ojos, otros la ven con burla. La de vivir sabroso tiene un contenido enorme. Y yo creo que se trata de eso, que el Estado colombiano tome cuenta de cómo vive la gente, y sobre todo la gente más necesitada y la gente más apartada de nuestra. En Bogotá, Bogotá es una ciudad con un músculo administrativo y financiero importante, y sin embargo aquí también vemos situaciones de pobreza muy, muy grandes y muy dolorosas. Pero imagínese usted las regiones que han sido azotadas por la violencia, en donde francamente el Estado no ha llegado, y donde se necesita que el Estado esté. Esa es una forma, de desarrollar este país. Y sí, nada va a tocar a nadie para hacerle ningún daño. Nadie va a sufrir. Porque ese cuentico de que es que cayó el precio del petróleo, por Dios, ni siquiera Petro se ha posicionado y ya están hablando y ya están generando cierto pánico económico. El dólar en 5.000, mentira. Yo estuve preguntando ayer en las casas de cambio, miré el dólar oficial en 1.900. Entonces no hay que dejar que se genere ese tipo de cosas. El mundo entero ha reconocido este triunfo de un movimiento, de una alianza de partidos, se llama Pacto Histórico, que ha incluido a muchas organizaciones y sectores sociales de este país. El mundo entero ha reconocido este gobierno, este nuevo gobierno. Pues pongámonos a la altura del mundo.
Pensemos en los países más desarrollados, son los países que tienen mayor equidad. Países más desarrollados, si usted mira un país como Alemania, como Suecia, son países donde se vive en democracia, pero toda la gente tiene derechos, toda la gente tiene oportunidades, y nosotros estamos en capacidad. Colombia es un país que está en capacidad de avanzar hacia una sociedad mucho más desarrollada, pero con mayores oportunidades y mayor potencialidad para la gente, y no seguir en la acumulación desmedida de tierras, de riquezas, sin que la gente toda pueda vivir en condiciones de dignidad. Podemos hacerlo y vamos a hacerlo y tenemos que hacerlo. Sí, doctora Ana Teresa, pues uno de los retos más grandes que tiene precisamente este gobierno es unificar al país, unificar al pueblo colombiano, que volvamos a ser hermanos. Hay una gran división, y a pesar de que ustedes han promulgado que este es el gobierno de la política del amor, pareciera que en las redes sociales los seguidores de la Colombia Humana todavía no acatan y tienen actitudes revanchistas. ¿Han pensado ustedes al interior del pacto histórico de pronto generar algún tipo de campaña para ver si mejoramos en la comunicación, el lenguaje entre los colombianos? El propio presidente electo, Gustavo Petro, inició esa campaña en su discurso diciendo: vamos a trabajar con la política del amor y no vamos a generar ni divisiones, ni revanchas, ni venganzas. Todo el mundo está llamado a construir esta Colombia, y toda la gente, los que perdieron, deben sentirse parte de este proceso. Por eso él ha llamado a todos los partidos, ha llamado a todas las personas que compitieron con él en la candidatura, las ha llamado a que hagan parte de este proceso de construcción de Colombia, de unidad. Y yo como colombiana, como ciudadana, como parte también de la Colombia Humana, llamo a quienes a veces utilizan formas y lenguajes digamos confrontativos, ofensivos, que no, ese no es nosotros no somos así. No, yo sé que hemos sido también muy agredidos, también existen, digamos, ha habido una historia también que digamos da cuenta de muchas agresiones, pero nosotros no somos así. Nosotros, por el contrario, somos constructores y constructoras de paz, y queremos que Colombia entre en esa era de paz. Ese llamado que ha hecho Gustavo Petro de trabajar para traer una era de paz para Colombia, porque nuestras generaciones no tuvieron la oportunidad de la paz, y por eso este gobierno debe ser en primer lugar un gobierno que construye la paz. Entonces es un llamado, y yo también hago ese llamado. Creo que tenemos, no solamente en el contenido está el objetivo, en el contenido, sino en la forma. La forma hace parte de la transformación, la forma hace parte del cambio, y tenemos que dar ejemplo de solidaridad, ejemplo de respeto, ejemplo de unidad, de comprensión por las diferencias. Construir un país en medio de la diferencia, ese debe ser el lema, y respetar las diferencias para que podamos ser un gran país. Esa es una prioridad. La paz, no solamente la paz de la negociación con quienes están en armas, sino la paz entre los colombianos, la paz entre el Estado y la sociedad, la paz entre nosotros y nosotras, entre las diferencias partidistas, entre las diferencias conceptuales, ideológicas. Debe haber de verdad la construcción, y yo estoy segura, absolutamente segura, que si Colombia logra eso, vamos a hacer una gran nación, un gran país. Doctora Ana Teresa Bernal, ¿cómo hacer para que ese planteamiento que está haciendo el presidente electo Gustavo Petro, de esos primeros puntos que están comenzando a conocerse para hacer la reforma tributaria de 50.000 billones de pesos, no afecten a estrato medio y bajo y no terminen golpeando el bolsillo de, diría, más del 70% de los colombianos? La intención justamente es no afectar a quienes no tienen la capacidad de pagar, y que por el contrario a veces pagan
injustamente. Y yo creo que eso va a ser muy bien estudiado, muy bien analizado. Él está buscando y está pensando en los mejores para ese tema económico. Y no ha decidido, no todavía, pero sí hay un equipo que trabaja en esos temas y que se ha expresado en el programa. Y yo creo que eso va a ser con mucha delicadeza estudiado para no afectar obviamente a los estratos que no tienen, digamos que vienen pagando e incluso muchas veces pagan más de lo que deberían. Entonces eso va a estudiarse muy bien y yo no voy a decir lo que no sé, porque yo he estado metida en los temas de Bogotá principalmente, el tema de la paz también. Yo estuve en el equipo programático. En el tema económico ha sido más liderado por Ricardo Bonilla, pero Gustavo Petro ya ha hablado de varias personas que estarán conformando seguramente su equipo en el tema económico, que será un tema crucial, porque lo que se quiere no es dañar ni afectar a nadie, sino hacer justicia económica, que yo creo que es fundamental. Estamos dialogando con la doctora Ana Teresa Bernal, concejal de Bogotá. Con la experiencia que tuvo Gustavo Petro como alcalde de la ciudad, hoy presidente electo, doctora Ana Teresa, ¿cómo vislumbra usted esa relación? Hoy usted como concejal de la capital de la República, esa relación entre gobierno nacional y la capital del país. Pues yo creo que es muy importante que haya un diálogo. El presidente y la alcaldesa están obligados a tener ese diálogo. Por la ciudad yo creo que hay puntos comunes, hay puntos divergentes, hay cosas que venían del gobierno de Bogotá anterior que hay que mirar en esos temas. Yo creo que seguramente estará el tema del metro, seguramente estará el tema ambiental como un tema importantísimo, las grandes obras de la ciudad, y seguramente ese diálogo se va a dar yo creo que se va a dar pronto, necesario, importantísimo para la ciudad. Yo creo que hay puntos comunes que deben servir para que se ilumine el camino de estar. Afortunadamente él también ya fue alcalde, entonces conoce también la ciudad, y yo creo que la alcaldesa tiene una disposición a que se dé ese diálogo, y no hay nada más importante que se entiendan, porque la nación tiene un papel que jugar para Bogotá, y Bogotá juega un papel muy importante para la nación. O sea, Bogotá, muchas cosas de la nación, Bogotá las asume. Yo lo digo por el tema de víctimas, por ejemplo. Bogotá, los aportes que hace en el tema de víctimas que ha hecho son importantísimos, y esos son temas de competencia, digamos, central para la nación, pero Bogotá aporta muchísimo en lo que es la asistencia, la atención, e incluso muchos temas que ya entran en el camino de la reparación de las víctimas, y así pasa con diversos temas. Entonces es una relación mutua que tiene que darse, y que ojalá se dé en los mejores términos, buscando el beneficio y el bienestar para los colombianos, y en este caso para quienes habitamos esta ciudad. Doctora Ana Teresa, ¿cómo proyecta el papel de las mujeres en el gobierno de Gustavo Petro? Central. Yo creo que hoy leí, no sé si es cierto, pero lo leí creo que en un trino de alguien, que Francia Márquez está hablando también de en los cargos del gobierno haya equidad entre hombres y mujeres. Entonces creo que va a ser central. Creo que el crear el Ministerio de la Igualdad va a ser un hecho histórico importantísimo. En Bogotá, Petro como alcalde creó la Secretaría de la Mujer, que juega un papel muy importante. Hoy todos los temas de economía del cuidado, de todos los temas de cuidado en la ciudad están, digamos, siendo la fuente central es la Secretaría de la Mujer, y me imagino que a nivel nacional, el gobierno nacional creando el Ministerio de la Igualdad, pues obviamente las mujeres estarán en un lugar predominante, importantísimo, en lo que no había sucedido tampoco
porque aunque hablamos de igualdad y de equidad, todavía nos falta, y eso son, digamos, situaciones que tenemos que revisar, porque uno se da cuenta nomás en la composición de los gobiernos, del Congreso, todo eso, hay una desigualdad todavía bastante fuerte entre hombres y mujeres. Ahora, yo sí creo que este no es un tema de pelea de las mujeres contra los hombres, porque es mal interpretado muchas veces. El tema de la igualdad y de la equidad es un tema más de manejo cultural, y tenemos que de verdad erradicar en la cultura los comportamientos patriarcales que los llevamos haciendo durante siglos, hombres y mujeres. Se trata es de una sociedad más humana, una sociedad en donde todos somos importantes, en donde todos tenemos valores, en donde todos podemos desarrollarnos, capacitarnos, aportar para el país, y sobre todo en donde hombres y mujeres sintamos que podemos tener una vida digna y podemos tener una vida en donde nuestras generaciones futuras van a tener un mejor vivir que el que desafortunadamente por la violencia, por la inequidad, por la pobreza extrema no hemos tenido. O sea, yo creo que nuestros jóvenes van a ver y nuestros niños van a ver un mejor país si nos ponemos todas las pilas para lograrlo. Y ahí está el tema, que no sigamos en la polarización. Yo, por ejemplo, a uno le duele que hubo ayer medios de comunicación que hablaron de que Petro había tenido un discurso de odio, cuando el discurso fue un discurso definitivamente encaminado a la reconciliación. Entonces, no seguir reproduciendo ese tipo de mensajes me parece fundamental. Ustedes siempre han contribuido con la verdad y con la paz, y por eso me parece que los medios deben jugar un papel importantísimo en este momento, porque ustedes reproducen masivamente los mensajes, y este es el momento de los mensajes de la paz, de los mensajes de la reconciliación, de que tenemos entre todos que construir un mejor país. Teresa, sin embargo, pues lo que vimos al final de la campaña fueron unos videos en donde el doctor Roy Barreras pues hablaba de destruir algunos candidatos, y se hablaba de una división al interior de la Colombia humana y del pacto histórico por cuenta de la presencia de Roy Barreras, que hoy ha estallado porque dice que algunos no quieren que Roy Barreras sea el próximo presidente del Senado, del pacto histórico. ¿Qué posición van a tomar? ¿Qué van a hacer ustedes al interior para dirimir eso que está sucediendo? Porque también se sabe que el senador Gustavo Bolívar quiere aspirar a ese mismo cargo. Pues mira, yo la verdad, lo de los videos, yo te voy a ser sincera, lo que yo pienso sobre eso, yo creo que eso se magnificó. Eso fueron, hubo unas interceptaciones de reuniones privadas, incluso en la misma casa del candidato, no autorizadas por ellos, no autorizadas por quienes estaban hablando, en donde cosas que realmente son parte de una estrategia de campaña o comentarios que se magnificaron, porque se volvieron casi que se criminalizaron prácticamente. Entonces, yo pienso que eso no era para magnificarlo de tal manera. Yo no he oído todos esos videos, no los he escuchado todos, realmente no me parece que eso debió suceder, porque creo que fue una interceptación también ilegal de las conversaciones. Y eso no, porque es que era una contracampaña, o sea, quienes hablaban, quienes emitieron esto, digamos, estaban en la contracampaña. Entonces lo veo así. El tema del Senado no tengo conocimiento de lo que está exactamente sucediendo, pero creo que obviamente hay varios que quieren aspirar a la presidencia, ya lo han dicho de frente. Catherine Miranda lo ha dicho como presidenta de la Cámara, lo ha dicho Bolívar como presidente del Senado, a otros han mencionado a Iván Cepeda, posiblemente Roy Barreras también tenga esa aspiración. Creo que son debates
que tienen que darse. Yo sé que ayer hubo reunión de la bancada y me dicen que la reunión fue tranquila, que la reunión sí hay aspiraciones, pero que hay una pelea yo no conozco todavía. Ahora, obviamente ha sido un proceso multipartidista en donde están sectores liberales, sectores que provienen de la U, sectores que provienen de la izquierda, y obviamente cada cual va a querer ocupar los cargos de mayor representación. Yo, por ejemplo, que soy de la Colombia Humana, diría que ojalá la Colombia Humana tuviera la presidencia del Congreso, pero hay que esperar y hay que confiar y hay que, sobre todo, mandarles mensaje de unidad. Yo no creo que sea el momento de peleas y menos por ese tipo de cosas. Y yo desde mi lugar donde estoy, el llamado que les hago es que por ese tipo de situaciones no vamos a empezar mal, no vayamos a empezar dividiéndonos o peleando. Por el contrario, el llamado tiene que ser a la unidad. Ya tendrán la oportunidad de ocupar lugares, y yo creo que esto es como un juego de ajedrez, y cada quien debe ocupar su lugar y cada quien debe saber qué le corresponde y en qué puede aportar para que podamos salir adelante. Entonces, yo reconozco el trabajo de todos han jugado un papel, todos han sido importantes. Sin ellos también no hubiera sido la campaña igual. Creo que ahí se acumulan experiencias, trabajo por la paz, se acumulan gente que viene de otros procesos, que también hay que reconocerlos y valorarlos, y por lo tanto el llamado es a la unidad y a que cada quien jugará un papel importantísimo. No teníamos este momento antes. Esto es un nuevo ciclo en la política colombiana. Tenemos un número de congresistas importantísimo. Yo creo que eso es lo que debe preocuparles en este momento, más bien es cómo funcionan como bancada de la mejor manera para que este gobierno logre sacar adelante los proyectos que tiene en mente por el bien de la sociedad colombiana. Doctora Ana Teresa Bernal, aludió usted ahora el tema de las víctimas, y muchas de las víctimas en nuestro país tienen que ver con el secuestro, con el impacto del secuestro. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que se está generando ante Justicia Especial para la Paz, la presencia de exmandos de las FARC dando su testimonio allí ante familiares, ante policías, ante miembros de las autoridades que sufrieron también el flagelo del secuestro? ¿Cree usted que estamos próximos a encontrar una gran verdad sobre lo que pasó con los secuestrados en nuestro país? Yo creo que lo que se está dando es importantísimo. Duele porque es tener que pensar, revivir esos momentos tan dolorosos, tan duros, pero necesarios para las víctimas, sobre todo que quieren saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que los llevó a eso? Bueno, todo eso. Y para las víctimas la verdad es importantísima. Eso ayuda a hacer el duelo, eso ayuda a terminar de hacer el duelo sobre esos dolores tan grandes y a quitarse el peso encima de la rabia, del rencor, del odio. Y yo creo que a quienes han firmado la paz y han tenido el valor, porque para mí es de verdad un acto de valor, mirar a los ojos a quienes fueron sus víctimas y decirles sí hicimos, sí cometimos, sí, y hacerlo con arrepentimiento, que entiendo que yo no estuve en esa audiencia, pero entiendo que con mucho sentimiento reconocieron que habían cometido esos secuestros y que nunca debió suceder, y pidieron perdón. Me parece que para el país eso es algo muy importante, para las víctimas, para los victimarios, para los que ahora están en el rumbo del camino de otro camino, que ya no es seguir en la guerra. Creo que eso es muy importante y eso tenemos que seguir en ese, digamos, cumpliendo ese acuerdo y haciendo lo que hay que hacer para que Colombia logre de verdad la reconciliación. Es que Colombia es un país que no está reconciliado,
Es un país que todavía tiene, y lo que hablábamos ahorita, esos dolores se expresan en las redes sociales. Esas rabias se expresan en las redes sociales. Eso no es una cosa que cae así y a cada cual se le ocurre. No, hay muchos dolores que se están expresando y el llamado obviamente es a que superemos esos dolores tan profundos y nos enrumbemos por un nuevo ciclo. Y a las víctimas, la recuperación total de su ciudadanía, porque es que cuando ellas perdieron a sus familiares, cuando ellas entraron en esa cadena de dolor, dejaron todo, dejaron el trabajo, dejaron las familias, muchas familias se destruyeron. Fue tanto el dolor y tanto el trauma que sus vidas cambiaron totalmente. En el caso del secuestro y de la desaparición forzada es una cosa muy tremenda. Recuperarse totalmente para que puedan disfrutar y sin miedo de una sociedad en la que ojalá nunca más vuelva a ocurrir una situación como esa. Sin embargo, fíjense que ayer hubo varios muertos por violencia en Colombia, jóvenes de Guapi, de una escuela de paz, en otros municipios donde también un líder de la Colombia Humana fue asesinado. O sea, no hemos pasado la página, todavía estamos en medio de eso y tenemos que ayudar a pasar esa página. Tenemos que ayudar a que Colombia supere. El día que podamos decir no ha vuelto a haber muertos por violencia en Colombia es una maravilla. Es una maravilla. Todos dejaron las armas, unos se sometieron a la justicia, otros hicieron un acuerdo de paz. Eso es una cosa, no hemos podido lograrlo así, total. Tenemos que lograr la paz total. La concejal de Bogotá, Ana Teresa Bernal, con nosotros en esta mañana informativa. Ella pertenece a la Colombia Humana y desde luego su análisis sobre lo que viene ahora con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Doctora Ana Teresa, le seguiremos consultando sobre este y otros aspectos. Muchísimas gracias a ustedes, Luis Guillermo, a su equipo de colaboradores, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, siempre bienvenida. Ana Teresa Bernal, concejal de Bogotá, el inmediato futuro político de nuestro país en el análisis de Troya Noticias. Troya Noticias.